Cacarotos del barrio. Tenemos hoy en el ¿qué de qué? Al filósofo griego, testigo de todo lo acontecido con el caballo de Troya y las reliquias de la muerte. También, evidentemente, doctorado, maestría en doctorado y maestría. Amigo. ¿Qué andas? Aureliano Flow, forever and never in the house. Bien, pues, Doctorado. doctorado. ¿Cómo se estudia un doctorado? Tú puedes decir que en tu vida normal es como, no mames, yo fui al kinder, güey, yo fui a la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y luego, ¿qué sigue? Ajá, maestría y doctorado en mi caso. Tú no puedes hacer un doctorado sin pasar por una maestría primero. No necesariamente hay doctorados directos a los que entras directamente desde la licenciatura. O sea, un doctorado es como un diplomado o algo así. Un doctorado es un posgrado de investigación donde desarrollas un tema original, digamos. Esa es la idea. O sea, doctorarse es ya demostrar que puedes generar investigación propia. Sí, digamos, en la licenciatura tú lo que te piden es que demuestres que aprendiste a usar las herramientas de la carrera, ¿no? Entonces tu tesis de licenciatura es demostrar que sabes usar las herramientas que te dieron en la carrera. Luego la maestría es demostrar que puedes entender problemas relacionados con la carrera, como hay este problema en tal área y aquí se explica y la. Y finalmente el doctorado es que ya no solo abordes algo que está preestablecido, sino que puedas generar una investigación original. Y eso es lo que te da el grado de doctor, que ya generaste una investigación que no nada más es repetir lo que ya está dicho, sino poner algo, digamos, nuevo o algo así. ¿Por qué se le llama doctorado y por qué uno, cuando dice doctor, piensa en los médicos? Piensa en los médicos, güey. Porque antes, para estudiar medicina, cuando ya tenías el grado final para ejercer la medicina, tenías que haber llegado hasta el doctorado. Entonces todos los médicos que ejercían eran doctores. ¿Sí me explico? Doctores en medicina. Sí. ¿Te acuerdas las siglas? Es House MD. Medical Doctor. Entonces él tiene un doctorado en medicina. Y en algún momento de la historia, para tú ejercer la medicina, tenías que tener grado de doctor. Por eso se traslapó, porque todos los médicos eran doctores. Ahora ya no, pero originalmente sí. En la actualidad creo que no habría tema en el cual tú pudieras sacar un dato. Seguramente yo te digo, güey, es real que la Cámara de los Secretos en Harry Potter, el basilisco, y ahorita me sacas algo así de, güey. Sí soy medio Potterhead, entonces hay no, cosas bueno, ahí que... lo dije de broma, no sabía, hermano, no sabía. Lo dije de broma, pero qué chido, güey. Sí. O sea, ¿qué dato curioso ahorita el que se te venga de Potterhead? Pues quizá que los encantamientos todos son términos en latín, o que los nombres de... Por ejemplo, eso es interesante, que los nombres de la familia Black todos son estrellas, astros, ¿no? Sirio, Bellatrix, todos ellos son astros, son estrellas en el firmamento, en alguna constelación. ¿Le metes duro? No, y yo no estoy tan denso, hay gente que es más densa. En el mundo de Harry Potter en particular, lo que me pasa es que me quedo con la historia, con la parte como más emotiva. Yo no soy tanto de buscar datos, los que me sé son porque los he ido encontrando, pero más bien a mí lo que me gustaba mucho de esa saga y me sigue gustando mucho es como la trama, el arco narrativo de los personajes y cómo se desenvuelve el personaje de Harry Potter en los libros. Entonces como que yo me quedé mucho más con eso y nunca fue así de darme un clavadísimo súper denso en el lore, normal, no, pero ajá. Sí. Esa es una historia chistosa porque yo lo primero que leí fue el libro 3, porque yo estaba en quinto de primaria, me acuerdo, y un compañero lo tenía. Y yo dije, ¿qué es eso? Me llamó la atención, lo leía todos los recreos. Como que vi el título, medio le pregunté y me dijo, es una historia de un mago y la magia siempre me ha llamado mucho la atención, el tema de la magia. Entonces luego andaba en una tienda con mi mamá y lo vi. Y como lo reconocí y nadie me dijo que había otros antes, entonces le dije a mi mamá que si me lo compraba, me lo compró, me lo leí. Y es bien chistoso porque los primeros 3 o 4 libros de Harry Potter presentan a todos los personajes desde el principio, como si nunca los hubieras visto. Entonces tú no necesitas haber leído el 1 para leer el 2, porque cada que aparece un personaje nuevo hay una breve descripción. La maestra que no sé qué, que no sé cuánto, o el amigo que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces yo no me enteré que era el tercer libro, hasta que lo termino de leer, cierro y en la contraportada que no había visto viene el orden. Y venía el 1, el 2 y el 3, que era el que yo estaba leyendo. Hasta ese momento, cuando lo terminé, me enteré que había otros 2. Yo así de, güey, ¿la piedra filosofal en qué momento? No, exacto. Y entonces ya fui, los conseguí y los leí. Oye, ¿en inglés o en español? En español primero, pero luego cuando ya empecé a leer inglés, los empecé a leer en inglés y los he leído muchas veces. ¿En qué etapa de tu vida fue lo del inglés? Como a los 14, 15 ya los empecé a leer en inglés. Yo estaba renuente a aprender inglés. Yo estuve en escuelas bilingües desde cuarto de primaria y luego en la secundaria llevaba clases de inglés también, pero me resistía, ¿no? Nunca me ha gustado que me obliguen a aprender algo que no quiero aprender. Y un maestro de la primaria
le había hecho a mi mamá, tu hijo tiene oído para los idiomas, y yo no lo creía porque me molestaba muchísimo, sentía que era muy malo, pero justo cuando empecé a leer Harry Potter y luego como que dije, bueno, me voy a animar, tenía el primero de la piedra filosofal, lo tenía en inglés, y un día dije, bueno, a ver, voy a intentar. Me costó muchísimo trabajo, pero agarré un diccionario bilingüe y las palabras que no conocía las iba buscando, y realmente yo siempre digo que a mí lo que me enseñó inglés, lo que me dio fluidez en inglés fue Harry Potter, porque fue por ponerme a leer Harry Potter en inglés, aunque me costaba, que agarré fluidez y ya empecé a leer. Le metiste, o sea, empezaste el doctorado desde los 15 años. Güey, doctorado en Harry Potter. ¿En qué se basó tu parte de maestría y doctorado? Yo estudié filosofía y la maestría hice una investigación sobre la realidad y la existencia. O sea, esto que te decía que en la maestría tú tienes que abordar un problema que ya exista, es decir, señalar un problema que hay, ¿no? Bueno, yo detecto un problema que es que en el lenguaje cotidiano y en el lenguaje filosófico identificamos realidad y existencia. O sea, tú dices que algo es real o que algo existe como si fueran términos intercambiables, ¿no? Y muchas veces si le preguntas a alguien cómo sabes que tal cosa es real, te contesta, pues porque existe, ¿no? Y si le dices, ¿cómo sabes que esto no existe? Te dicen, es que no es real, como si una cosa dependiera de la otra. Es todo un rollo, pero no necesariamente es así, ¿no? Entonces lo que pasa es que yo tenía la idea desde la licenciatura de defender que los personajes de ficción son reales. O sea, el que sea, Harry Potter. Harry Potter es real. Es real en tanto personaje de ficción. Yo quería defender que los personajes de ficción son reales. Tienen lo que llamamos en filosofía es estatuto ontológico. Son cosas. Son cosas. Estatuto ontológico. Pausa. Estatuto ontológico. O sea, es de dientes, ¿no? No, eso es odontológico. La concha. Ontológico. ¿Qué es esto, cacarotos del barrio? Se refiere a la naturaleza o el estado de ser algo, su existencia y su relación con el resto de la realidad. El modo en el que algo es lo que eso quiere decir. O sea, yo pondría estatuto ontológico como mi password de Wi-Fi. Ándale. Nadie se sabría ese pedo, güey. No, nadie. Oye, entonces, espera, me decías, estatuto ontológico. Sí, o sea, yo tenía la intuición de que los personajes de ficción no son nombres vacíos. O sea, para entender un poquitito esto, lo que hay que decir es que la tradición filosófica dice que cuando tú lees una novela y te encuentras, por ejemplo, con el nombre Harry Potter, eso es una palabra vacía, que no refiere a nada porque Harry Potter no existe en el mundo, ¿no? Entonces eso es lo que la tradición más ortodoxa señala. Y yo como que tenía esta intuición cuando leía esas afirmaciones en la carrera, decía, no puede ser. Cuando tú lees El Quijote, por ejemplo, o cuando lees Harry Potter, o cuando ves una película, aunque sabes que el actor no es el personaje no refiere a nada, no es como que, pues ya, ¿no? ¿Y por qué tenía yo esta intuición? Porque si tú vas y ves una peli que te cambia la vida, lo que te cambia la vida no es el actor. O sea, el actor está haciendo su chamba y está interpretando un personaje, pero es algo en la actitud del personaje, en su manera de comportarse, en sus palabras, en cómo piensa. Esa estructura es lo que te cambia la vida. Tú sales con el ejemplo del personaje, no del actor. El actor puede ser radicalmente diferente, puede no portarse así, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué es eso? Si el personaje es algo vacío, no es real, ¿qué es eso que te hace pensar diferente cuando ves una peli que te cambia la vida o cuando lees un libro que te cambia la vida? Es una estructura subjetiva. Si tú crees en las hadas existen, güey. Pero es que justo no tiene que ver con la existencia. O sea, cuando yo le dije a una profesora en licenciatura, yo quiero defender la realidad de los personajes de ficción, me dijo, ¿y cuál crees que va a ser la primera objeción que alguien te va a poner cuando tú le digas un personaje de ficción es real? Yo le dije, pues que no existe. O sea, lo primero que me van a decir es, no puede ser real porque no existe. Entonces me dijo, ¿y entonces qué es lo que necesitas hacer? Necesito señalar por qué existir y ser real no son la misma cosa. Hay cosas que son reales y no existen. Dile a la cámara con voz de Flow. Hay cosas que son reales y no existen. ¡Bro! Puede sonar muy rebuscado, pero es bastante elemental si lo piensas detenidamente. Si entendemos por existir que algo esté en el mundo con independencia de nuestra mente, por ejemplo, ¿no? Tú dices que esto existe porque está en el mundo, estés tú o no, ¿no? La mesa existe, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa con el lenguaje? ¡Ah, la concha! Bro. Hasta le así, mira. ¿Qué pasa con el lenguaje? Es decir, el lenguaje... No es tangible, ¿no? No, pero además no está independiente. No, pero ¿cómo existe si es...? Pero si nosotros desaparecemos, deja de estar. Recuerda, definí existencia como que esté en el mundo independientemente de nosotros. O sea, eso es lo que entendemos por existencia normalmente. Decimos, la piedra existe porque si todos los humanos dejáramos de estar, ahí seguiría la piedra. Eso es lo que garantiza su existencia. Está con independencia. Eso es lo que existir significa.
estar puesto afuera de nuestra mente, afuera de nuestra percepción. Entonces hay cosas que aceptemos que la piedra, que la mesa, que el micrófono, ándale, el mundo existe, ahí está fuera de nosotros. Nos acabamos los seres humanos y el mundo va a seguir. Pero ¿y el lenguaje? El lenguaje no existe en ese sentido, no hay lenguaje sin los humanos. Pero es real, ¿no? O sea, no es algo que yo me esté imaginando, no es una alucinación, no nada, es real. Mi propuesta es que los personajes de ficción funcionan de una manera similar, son estructuras. Como el lenguaje. Como el lenguaje, son estructuras reales que se pueden aplicar, que se pueden vivir, que nos afectan, pero que no existen afuera en el mundo independientemente. Entonces eso fue lo que hice en la maestría. En la maestría lo que hice fue decir, no todo lo que es real existe. ¿Y qué es? ¿Se aprueba ganas la maestría? Primero haces un examen de admisión, o sea, haces como una prueba donde haces exámenes, etcétera, para ver que tengas el nivel académico, y luego tienes que presentar tu proyecto de investigación en la maestría y en el doctorado, en ambos casos. Entonces presentas el proyecto de investigación y un comité te evalúa, lee tu proyecto y luego te hacen una entrevista. Y en esa entrevista lo que van a evaluar es si eso es una investigación pertinente, si está bien fundamentado, si lo que quieres decir tiene sentido, o sea, como que no sea nada más que está bien en el papel. Los que te califican o los que deciden esto evidentemente también son otros doctores. Sí, exactamente. Maestros, ¿no? Tienen que tener de hecho tienen que tener un nivel superior en maestría. Papa. Entonces son ya es doctores. papa de la filosofía. Ándale. Oye, ¿qué significa papa? No tengo idea, fíjate que ¡No mames, bro! que no. Solo, o sea, ¡No sé que es el máximo representante de la Iglesia Católica, pero no sé cuál es la etimología de la palabra. Proviene del latín tardío papa o papas, y a su vez del griego papas, que significa padre. O sea que papá, ¿no es como papá? Es que es el padre de la Iglesia. O sea, lo que pasa con el papa es que es el padre de la Iglesia, por eso le dicen el Santo Padre al papa en el Vaticano. O sea que papa sí viene de papá. O sea, papá y papa tienen la misma raíz. No es como se llaman, no son siglas de algo. No, no son como Pepe. Papa habemus postumus petroleum. No. Petroleum. Ándale. Fíjate. Mira, no sabías eso, bro. No, es que la religión de repente me elude un poquito las cosas. Espera. Sí. A ver, espera. ¿Qué pedo con The Chosen, güey? A ver, para todos, evidentemente los que se van a enterar en este momento, si no es que ya lo sabían, Aureliano es el director de doblaje. O sea, ¿cómo podríamos englobar así más profesional? Que se oiga chido. Pues dirección de diálogo, es como para doblaje. Etimologías, curiosidades. Curiosidades. un poco pixeleadillo. Un poco pixeleado, pero va de eso. Habitualmente en doblaje, pruebas de voz, haces pruebas de voz para X o Y cosas. Y me haces prueba para otro personaje. Andrés. Para el personaje de Andrés. Que ese es Andrés. Entonces yo llegué un día, güey, y nada, pues ¿qué eres ese, bro? Yo en lo personal, hasta la fecha, pues yo no sabía nada de qué anda con Jesucristo papá y así, los apóstoles, digo, lo normal. Porque yo lo relacionaba mucho con la parte más religiosa, en el hecho de que tuvieses que ser religioso, que tener una especie de creencia de estos estilos para saberte toda la historia de este bro, ¿no? Además de que pues uno puede creer o no, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero yo decía, ¿cómo de hacer prueba de voz para una pastorela? Ándale. ¿Sabes? Ándale. Después de eso, me vuelves a llamar. No me acuerdo cómo era el chiste, es que me cambias al personaje. Y me dices, es que necesitan la voz de Jesús. Y entonces, de pasar de este carnal, pasé a un señor de 50 años. Llego y me muestran este brother, Echarrostro Flow. El mero, el Jonathan Rumi. Y, o sea, ¿ubican cómo hablo? ¿No? O sea, normalmente, obviamente es acting y todo, ¿no? Entonces llego y le empiezo a dar cátedra total, bro. Movimiento bacano jesucrístico. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar. ¿Tú qué crees que hayan escuchado los clientes en mi voz, carnal? Cuando hacemos prueba de voz en doblaje nos piden 3 opciones. Entonces, pues hicieron una prueba para Andrés. Para este bro. Lo mandamos y entonces inmediatamente el cliente elige a Miguel Ángel Ruiz como Andrés. O sea, nos dicen, esta es la opción. Ok. Y de las 3 opciones que yo mandé de Jesús, bueno, ninguno de esos 3 quedó, ¿no? O sea, de ellos nos dijeron, no, ninguno de los 3 nos convence. No? Yo lo que creo, y ahorita eso es justo lo que te quería platicar, es que ellos estaban buscando justo esto que tú señalas como extraño, una voz más joven. Porque los 3 que yo mandé tienen una edad, son actores de la edad de Jonathan Rumi. Jonathan Rumi es más grande que el personaje. 50. No creo que tenga 50, debe tener 42. 40 y algo, yo creo. Mira, 50 años. ¿Qué? No, te dije que era un señor de 50, bro. Sí. Sí, está extremo.
A ver, evidentemente si tienes 50 años no significa que... No. Y de hecho un poco no es su caso, ¿eh? O sea, él no se oye como un señor tampoco. Sí tiene una voz, digamos, no sé si decir grave, porque no es tampoco una voz muy profunda, pero no se oye como un... O sea, no tiene este color de un don. Pero Jesús se supone que tiene 33 años en el momento de la crucifixión. O sea, la edad de Cristo en la cruz son 33 años. Sí, el típico. Entonces, yo lo que creo, pero esto es pura elucubración porque no es algo que me hayan explicado, yo lo que creo es que el cliente, justo lo que no le latió de las opciones que yo mandé era que eran pues actores más grandes, ¿no? Y que estaban buscando una voz que sonara más fresca por esta cosa de la edad de Cristo, ¿no? O sea, buscar que la voz en español tuviera una cualidad más joven. No sé si juvenil no sería la palabra, pero sí más joven. Y ellos fueron los que te sugirieron. O sea, ellos dijeron... Ellos dijeron, sí. ¿De dónde me conocen? No, espera. Habías hecho prueba para Andrés. O sea, ellos escucharon la prueba de Andrés, eligieron a Mike Reiss y cuando mandaron la respuesta nos dijeron, vamos a buscar... No nos convencieron ninguna de las 3 opciones de Jesús, les pedimos otras 3, pero queremos que entre esas 3 incluyan a José Ángel Torres porque creemos que le puede quedar muy bien. Porque habían escuchado escucharon tu prueba de Andrés. Sí. Exactamente qué les haya llamado la atención de ti al oírte en Andrés, que pensaron que le iba a funcionar a Jesús, no sabemos porque eso no nos lo explicaron. Pero entonces hicimos la nueva prueba, ahí fue donde fuiste otra vez, volvimos a grabar este fragmentito del sermón en la montaña contigo, otras 2 opciones, se mandaron y efectivamente regresaron la respuesta diciendo, sí, este chavo es el que nos gusta, lo queremos a él. No, órale, qué loco, güey. Sí, o sea, fue completamente una cosa del cliente. Yo mismo no hubiera pensado en ti para Jesús de entrada. Pero fíjate que esto es algo bien interesante porque ya que llegaste, hiciste la prueba y se mandó y todo, yo dije, tienen razón. O sea, no es mis castos. Yo no sé cuáles sean sus razones, pero lo que a mí me gusta, por ejemplo, de trabajar a Jesús contigo, es que tener una voz más joven, en tu caso, que está jugando para arriba, porque si estás jugando para arriba en edad, estás buscando con el trabajo, ¿no? Una cosa que engarce con la imagen que tenemos de Jesús de Jonathan Rumi. Sí, tiene que lo que te da es mayor flexibilidad. ¿Cómo así? Sí, porque hay cosas con la edad que ya no te puedes quitar si lo necesitaras, ¿sabes? O sea, te voy a poner un ejemplo extremo. Imagínate que tienes un personaje de un anciano y entonces tú casteas a un anciano de esa edad que se sea igual que ese anciano y que tiene estos problemas de dicción que tienen los ancianos. Pero entonces hay un momento donde el personaje en el original como que tiene un momento de mucha emoción y grita y rejuvenece, o sea, pierde esos problemas de dicción. Pero tu actor anciano no puede hacer eso. Siempre se va a oír ceseante, siempre todo. Claro. En cambio, cuando tú tienes un actor más joven que logra caracterizar y caracterizando llena al personaje, lo que tienes es mucha más flexibilidad, porque las cosas que está haciendo las está haciendo con conciencia de que las está haciendo. Entonces, si de repente necesitas bajarle, le puedes bajar, lo puedes como regular con mucho más hasta donde cuidado. me ha sido posible. Yo mimetizo mucho con lo que veo en la pantalla, ¿no? Con la que me toca. Y genuinamente sé que no es ni más ni menos importante este aspecto, pero el voice match. Y yo cuando veo a una persona grande, pues uno de repente piensa, pues voz grave, voz así. Y a lo mejor si la voz, no, el timbre de voz no es ese, la actitud, la cadencia, la velocidad, la gesticulación, el modismo en cómo pueda decir las cosas dependiendo en dónde se encuentre, es lo que lo puede llegar a compensar del todo. Hay que sacar este flow y genuinamente yo quiero que se escuche y que se sienta esa transmisión de sabiduría, de también porque la serie lleva un tema también como de repente chusco, o sea, no son tan formales, intenso. Exacto, sí. A veces se relaja, ¿no? A veces es intenso, a veces es muy sabio. Entonces, es muy humano, ¿no? O sea, como que la cualidad que tiene, creo, a diferencia de otro material religioso que pueda existir, es que este es un Jesús muy humano, que tiene momentos donde hace bromas, momentos donde se enoja, momentos donde está cansado y tiene un cuerpo físico, pues, ¿no? Que le da risa, que le da sueño, que se desespera. Y creo que eso es algo que ha sido muy interesante trabajar en el arco del personaje, cómo ha ido evolucionando. Yo eso es lo que te digo que me pasó. O sea, ya que lo empezamos a trabajar contigo, aunque como te decía, igual que tú, o sea, yo de entrada no hubiera pensado en ti para el personaje. O sea, yo no te di la prueba de voz de entrada para Jesús. Una vez que el cliente elige eso y dice, pues vamos con José Ángel Torres y empezamos a trabajar, a mí me pareció que eso estaba bueno. O sea, que había lugar para el juego y que tú, bueno, aparte tú tienes una disposición. Eso a mí me encanta, ¿no? O sea, esto que dices, ¿no? De llegar y buscar lo que, sincronizar, no sincronizar en el sentido técnico, sino machar con lo que estás viendo en la pantalla. En muchos aspectos. Entonces, cuando hay un actor que llega y ve y dice, a ver, ¿qué estoy viendo ahí?
y se involucra con eso, a mí me parece que eso está padrísimo. Y que compensa. O sea, yo creo que con lo que nos tendríamos que quedar es con lo que el público ha dicho y al público le ha gustado, ¿no? Es verdad. Digo, también hay que recordar que la serie se había doblado primero en Argentina. O sea, había un primer doblaje de la primera y segunda temporada en Argentina. Sí, es cierto. Ese doblaje todavía lo pueden escuchar, el de la primera temporada en Netflix. El doblaje de The Chosen de Netflix de la primera temporada es el argentino. De la primera y de la 2 y de la 3 No, y de la 4. no. Solo de la en primera. Argentina solo se hicieron 2, pero en Netflix solo había una. Entonces solo la primera tenía ese doblaje. Ya para cuando subieron 2 y 3 y ahora ya subieron la 4 en Netflix también, ya la subieron con el doblaje que hicimos nosotros. Entonces en Netflix está la primera con el doblaje argentino y luego la segunda, la tercera y la cuarta con el que hicimos nosotros acá. ¿Por qué razón mandaron a hacer el doblaje de la tercera temporada para acá? Ya, no tenemos idea, ellos sabrán. Clientes. Pero la tercera ya no se hizo en Argentina, ya la hicimos nosotros, que fue la primerita que hicimos. Y cuando terminamos la tercera, nos pidieron que rehiciéramos la primera y la segunda. Fue hasta que terminamos la tercera. Algo que a mí me gusta mucho de Chosen es que está muy bien hecha a nivel narrativo y cinematográfico. O sea, no es nada más transmitir el mensaje religioso y ya. Los personajes tienen psicología, tienen complejidad, el guión es un guión lo más realista posible. Los decorados, el trabajo, digamos, histórico es bastante preciso. Si uno lee un poco como sobre cómo está hecha, se da cuenta de que algo que están haciendo es asesorándose al escribir el guión con un sacerdote católico, un pastor cristiano protestante, digamos, y un rabino judío. Entonces son 3 personas que asesoran la escritura del guión para lograr que las palabras, la atmósfera, los ritos que se están retratando sean lo más precisos posibles, ¿no? Entonces a mí eso me parece que es muy padre. Yo estudié cine además, entre otras cosas, pues me llama mucho la atención eso, cuando el producto está cinematográficamente bien articulado. Entonces creo que eso es algo que había que honrar, sería la palabra que yo diría, ¿no? Y en este sentido, este trabajo que estamos haciendo de buscando machar esa imagen, ¿no? Hacer un trabajo vocal en el doblaje que esté al nivel de lo que la imagen nos está dando, ¿no? La imagen, la edición, el guión. Totalmente, hermano. ¿Lo has disfrutado? Mucho. A mí me encanta hacer The Chosen. ¿Tú quieres 20 temporadas más? Pues mira, ya solo faltan 2, ya. Pero en la que sigue yo creo que voy a hablar 2 loops. No lo sé porque acuérdate que trabajan mucho cosas, hemos visto muchos flashbacks, o sea, hemos visto durante la temporada que trabajan mucho estos momentos donde está pasando algo y recuerda, y entonces nos vamos a momentos donde era más joven, donde... Sí. Entonces, quién sabe, en una de esas hay más Jesús por venir. Tengo que reconocer que a raíz de esta situación no tenía planeado como conocer o saber de más que lo que yo trabajo en cabina. Tengo que darte el crédito que a raíz de tus comentarios o a raíz de las pequeñas cosas que yo te preguntaba, oye, ¿y por qué hizo esto? Esto es mentira, o estas cosas, que tú me regresabas con respuestas muy, muy adecuadas y muy verídicas, acertadas, ¿no? Dentro de lo que cabe. Me daba más curiosidad, pero por el hecho del conocimiento y no por me voy a convertir ya, ¿no? Y hoy voy a hacer ya sea esta parte religiosa. Claro. Porque yo estoy hablando totalmente personal, yo lo ligaba mucho a que si sabías su historia y sabes esto y vas a la iglesia o ahora en estos pasados, ¿no? Semana Santa, etcétera, y haces tu camino del flow. Y yo pensaba que tenías que ser religioso, que tenías que hacer todo eso para saber y conocer una historia más que se supone que sí existió, ¿no? O sea, que sí fue real. Pues, o sea, hay las 2 versiones. Hay quien dice que sí hubo un Cristo histórico, un Jesús histórico, y hay otras ramas menos, digamos, religiosas que no, que sostienen que más bien es como un personaje arquetípico, mitológico, digamos, no mitología particular. Mira, ahorita decías algo que a mí me parece interesante y que creo que es con lo que mucha gente se queda también de la serie y que eso está padre y me gusta escuchar que te haya pasado a ti. ¿Qué ha pasado? La historia, como historia, es muy interesante. En tanto, y no como historia del pasado, sino como narración, es muy interesante. O sea, ¿qué le pasó a este personaje? ¿Qué quería? ¿Qué estaba buscando? ¿Cómo enseñaba? ¿Cuál es la lección que él quería enseñar? ¿Qué estaban entendiendo sus discípulos? ¿Qué no estaban entendiendo? Todo ese proceso es muy interesante y es muy interesante a nivel simbólico, a nivel psicológico, aunque no te metas en lo religioso. Seguramente en lo religioso también es muy interesante, ¿no? Pero aún cuando no entráramos en el tema religioso, psicológicamente, simbólicamente, hay muchos análisis, por ahí luego si quieres búscate uno, que hacen esto, dicen, a ver, la historia de Jesús en términos de arquetipos psicológicos. ¿Qué es lo que está
representando, ¿no? Pues el momento de la madurez, el momento del sacrificio, el momento de la entrega, todos estos puntos. Y que uno de repente, por un material como este, diga, órale, a ver, me voy a poner a leer de qué se supone que trató o qué se supone que hizo. A mí me parece que eso es ya una ganancia. Una ganancia, el hecho de dar a conocer Ajá, una historia. sí. Pero sí, como historia, totalmente sí fue como, oye, no, pues a ver, ¿qué? O sea, este bro, ¿quién fue o por qué? Ajá, claro. ¿Y qué hace? ¿Y por qué le dice a estos brothers? Y esto es magia negra, ¿no? ¿Por qué combinó el vino? Estoy hablando así a lo loco por decir, pero sabemos de qué va este flow. Sabemos que resucita y sabemos que se eleva y así. Pero qué entretenido, amigo. Gracias por todo. No, con mucho gusto. Muchas gracias por todo. Cacarotes del barrio, éxito total. Leyenda urbana de la filosofía griega, apócrifa y el caballero de la noche. Éxito, papis. ¡Sí!